manejo de reemplazos, ¿verdad? Después de haber hablado de bioseguridad y todos esos temas que también son importantes, pues comenzamos ya con manejo de reemplazo. ¿Oye? Repito, ¿alguna duda, alguna consulta que tengan sobre las clases anteriores o alguna inquietud? ¿Alguien que nos quiera compartir, por favor? Jovencitos, ¿alguien? Es viernes, es el último día de la semana y tenemos que estar mucho más activos hoy para prepararnos para aprovechar el fin de semana, sábado y domingo, ¿verdad? Para los agrónomos y para los estudiantes de la ENCA, los días de la semana son muy similares, ¿verdad? Tenemos que hacer bastante actividad durante el fin de semana también, ¿verdad? Acostumbrarnos a eso, sobre todo en especies como esta, la parte de producción animal no se detiene, ni siquiera el 24 ni el 31 de diciembre, ahí les vamos a veces damos los abrazos ahí con los cerditos, ¿verdad? A medianoche del 31. Siempre tiene que haber maternero y alguien tiene que esforzarse un poquito, ¿verdad? Lo que se hace es hacer turnos. El que le tocó el 24 adentro, pues disfruta su fin de año, el 31 de diciembre, ¿verdad? Con su familia. Pero de todos modos tenemos que arriesgar una parte porque eso es así. La parte de gallina ponedora, la parte de pollo engorde, la parte de bovinos también y otras actividades pues, que están dentro del ámbito pecuario. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ese ritmo, ¿verdad? ¿Dudas que tengan? ¿No? Pues nos vamos a iniciar hoy mientras se conectan o aparecen los que no han llegado ahí a la sala. Bueno, chicos, entonces el tema es manejo de reemplazos. Si se dan cuenta en la unidad número 5, con esta unidad, al finalizar esta unidad, tenemos programado su primer parcial, ¿verdad? Entra todas lo que son las 5 unidades que hemos estado viendo y hemos estado discutiendo. ¿Oye? El examen es un examen de análisis, por favor, vayan, ¿verdad? Analizando algunos indicadores que se les dice, relacionando indicadores con algún ejercicio de productividad que digamos que les asignemos, ¿verdad? Y ustedes verán que si estudian, ¿verdad? Constantemente, la ventaja es de que no solo aprenden, sino que también no tienen ningún problema de estrés para lo que es el examen, ¿no? ¿Verdad? Eh, bueno, iniciamos entonces. Manejo de reemplazos. ¿Qué es lo que Ingeniero, buenas tardes. diga? Disculpe, ¿podría pasar el link de la reunión para un compañero? Oh, permítame que ahí vamos a ver si lo tenemos. No sé si él está agregado al grupo. Vamos a ver, oye, cómo lo tenemos. Para... Les digo, es el mismo código. Chicos, o sea, no había necesidad de enviar el link porque lo envía
al mismo código. Es la misma sala de clase, solo es de tener, ¿verdad? De estar unido y de una vez abrir esa parte. No sé si ya lo logró el compañero, por favor. Ya, ingeniero, gracias. Ya. Va, muy bien. Bueno, entonces ahora sí continuamos, ¿verdad? Va muy bien. Me dicen, por favor, si ven la presentación. Jovencitos, ¿me confirman? Sí, se ve, ingeniero. Sí, va muy bien. Entonces, estamos todos listos. Unidad 5, manejo de reemplazos. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos acá con esta quinta unidad? Los indicadores de logro de esta unidad pues van enfocados a que ustedes como estudiantes tengan la capacidad de desarrollar el manejo de hembras de reemplazo, pero sobre todo que estén conscientes de la importancia de por qué realizar un adecuado manejo en las hembras de reemplazo, que tengan conocimiento que realmente qué es una cerda o un cerdo de reemplazo, así como desarrollar todas las actividades que necesitamos para llegar a obtener una cerda, como lo hemos venido diciendo, ¿verdad? Que llegue a 300 libras, ¿verdad? Al momento de su primer servicio, que tenga 30 semanas de edad y que esté en el tercer celo, servirlo al tercer celo. Algunas se van a servir en el cuarto celo por algunas situaciones de peso o algún manejo, entonces, pero tenemos que buscar, ¿verdad? Esa integración de esas tres variables, peso, edad y obviamente, pues, ¿verdad? También madurez sexual. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? ¿Qué es un reemplazo para ustedes? Vamos a ver. ¿Qué es un reemplazo? Sería quitar algo que ya no nos está funcionando. Así, va a reemplazar algo que ya no nos esté funcionando. En este caso, pues pueden ser cerdos, ¿verdad? Berracos, o bien cerdas, ¿verdad? F1, o bien abuelas. Entonces, por eso decimos acá, animales que ingresan periódicamente para convertirse en el hato reproductor, ¿verdad? Animales que ingresan, ¿verdad? Periódicamente para convertirse en el hato reproductor. ¿A qué se refiere? A hembras de reemplazo abuelas, o bien F1, que se pueden producir en la propia granja, o bien cerdos, ¿verdad? Para el primer cruce o el cruce materno, o bien cerdos para el cruce terminal o segundo cruce, que es el cruce para generar pues características cárnicas, ¿verdad? Otra forma de decirlo es también hembras y machos reproductores. Hay reemplazo que se genera en la propia granja, o hay reemplazo también que hay que comprarlo. Hay que comprarlo. ¿Cuál es la importancia de manejar la parte de reemplazos? Recuérdense que, al igual que en ganado bovino, las novillas son el futuro de una ganadería. Aquí las hembras de reemplazo y también los machos son el futuro de lo que es la producción de cerdos. Entonces, esa es la importancia. Dependiendo del trabajo que nosotros hagamos aquí de manejo de reemplazos, dependiendo la selección de la genética que incorporemos a la granja, así vamos a esperar los resultados. ¿Por qué? Porque en este momento estamos produciendo las futuras madres, ¿verdad? De lo que es nuestra granja. Por eso es de que hay que manejarlo con un especial cuidado, porque es el futuro realmente de la granja. Si tenemos algún errorcito acá en el reemplazo, eso nos va a repercutir en gestación y también nos va a repercutir en maternidad. El siguiente parto a lo mejor, ¿verdad? No va a tener los lechones, ¿verdad? Por parto, ¿verdad? Por cerda, adecuados. Que tenemos que andar buscando 12, aunque aceptamos 11, decíamos, ¿verdad? Entonces, tal vez no vamos a tener el peso promedio de 3 libras
¿verdad? Al momento del parto o al nacimiento. O de repente no vamos a obtener también las 14 libras al destete. O de repente también no vamos a obtener los 10 lechones al destete que buscamos, ¿verdad? Mejor si son 11. Entonces, todos esos indicadores productivos son los que tenemos que garantizar, producir a través de el manejo de hembras de reemplazo. Entonces, ¿cuál es el reemplazo? Por ejemplo, si estamos hablando de la línea PIC, las Camboro que compramos, ¿verdad? Que son las abuelas. O bien, también seguimos con la línea PIC, el macho terminal, ¿verdad? Que también lo tenemos que comprar. O bien el Yorkshire, que es una raza para cruzarlo con, ¿verdad? En el primer cruce con alguna Camboro. Y estas F1 que salen de esto, ustedes saben que se cruza como un PIC. Y ya tenemos, pues, ¿verdad? La segunda generación, que todo va para engorde, ¿verdad? Hembras y machos. O bien puede ser que estemos comprando F1 como la Newshan, ¿verdad? L37. Recuérdense que cuando vimos genética decíamos que la desventaja que tenía esta Newshan es de que no podíamos generar, ¿qué? F1. ¿Y qué otras desventajas tenía esa línea? Vamos a ver, ¿quién lo recuerda? ¿Qué otras desventajas tenía la Newshan L37? ¿Quién lo recuerda? ¿Vamos? Delicadas las pezuñas. Ajá, tienen problemas un poquito de pezuñas, hay que saberla manejar, ¿verdad? También es bastante prolífera, pero a veces el peso de algunos lechones, 3, 4 por la camada, es bastante bajo. Y eso nos puede incrementar la mortalidad, ¿verdad? También puede ser que también encontramos algunos problemas de cerdos patiabiertos. ¿Qué otra raza, además de esta línea, qué otra raza mencionamos que da problemas de cerdos patiabiertos? A ver quién lo recuerda. Alhambras. A las landras. Sandras. Landras, ajá, muy bien. Bueno, también podemos pensar en comprar la Jai por libra, que es la que ingresó el año pasado a la ENCA y tenemos 11 cerdas de estas, ¿verdad? Actualmente tiene 99 cerdas la granja. De esas 11 son Jai por libra, que no han dado todavía su primer parto, pero todas están preñadas, o por lo menos en el área de gestación, ¿verdad? Y también pues está la línea de New Chanchoy Genetic, que solo tenemos una abuela y las demás son F1, entre comillas, ya saben por qué, ¿verdad? Y otras pues son F2 por algunos trabajos que estamos sacando ahí, ¿verdad? En cuanto al seguimiento de esas líneas. Digamos, esto es lo que traíamos, que les venía mencionando, ¿verdad? Esto es lo que nosotros hacemos, solo para que se recuerden. Veníamos con la línea Shoy Genetic, la New Shoy Genetic, lo cruzábamos, estuvimos cruzándolo con este macho, pero después lo estuvimos cruzando con el Yorkshire, y todas esas F1 que hay hoy en día son producto del cruce de la abuela New Shoy Genetic con el macho Yorkshire, y luego aquí, después de la F1, entre comillas, lo cruzamos con los machos PIC nuestros. Y obviamente, pues nos dio resultado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos. Bueno, como ya seleccionamos la raza o línea que vamos a trabajar, ¿verdad? Las diferentes líneas que se están manejando hoy en día en granjas tecnificadas son las siguientes. Recuérdense que hablamos de la Topic, la Choy Genetic, la Hyper, ¿verdad? Y lo que es las PIC, P y C. Todas las líneas tienen su línea de hembras para producir lechones, ¿verdad? Para producir F1 y también la línea de machos. Bueno, pero ¿cuáles son los resultados esperados que nosotros vamos a requerir, ¿verdad? En las diferentes líneas. Les he dicho, es todo el proceso digamos, de reemplazo, desde la alimentación, el plan de vacunación, el manejo de pezuñas, el manejar lo que es estimulación y detección de celos. Todo eso va encaminado para integrar 3 variables. ¿Cuáles son las variables? Peso, edad y madurez sexual.
Y les he dicho que de manera general manejamos 300, ¿verdad? Libras, 30 semanas o 210 días, ¿verdad? Y que las cerdas presenten el tercer celo. Si lo miramos de manera individual, en cada una de las 4 líneas que hemos estado viendo, ¿verdad? Genéticas, mire, podemos observar aquí que la Topic es una cerda un poquito más tardía, ¿verdad? Porque la edad pues llega alrededor hasta los 250, mientras que las otras, si se dan cuenta aquí, 210 en la Choice Genetic, 210 regularmente en la Hyper y 210 también en la PIC. Inclusive la Hyper se adelanta un poquito. Hubieron cerdas que no tenían las 30 semanas y ya tenían las 300 libras, ¿verdad? Pero cuando sucede eso es mejor esperar. ¿Por qué? Para que ella presente el tercer celo, ¿verdad? Entonces, porque la madurez sexual tiene que llegar, ¿verdad? Específica y combinada, pues, o integrada con los otros 2 factores. Aquí podemos ver esta, miren la edad, ¿verdad? Es un poquito como más tardía, ¿verdad? Un poquito como más tardía y esto está relacionado con los gramos, ¿verdad? De peso por día, que van alrededor de 635 a 645 en esta línea, ¿verdad? Les decía, cuando vimos genética, esta línea nosotros no la hemos manejado, la conozco por otras granjas, pero la ENCA no la hemos manejado, ¿verdad? En el caso de la Choice Genetic, todas estas pues ya están, las hemos ido manejando, aquí nos faltaría lo que es la línea 37 de la New Shan, ¿verdad? Entonces, todas esas son bastante similares, ¿verdad? Lo que buscamos es alrededor de 300 libras, ¿verdad? Aquí podemos verlo, ¿verdad? En la PIC, ¿verdad? También, ¿verdad? A las 210 días o a las 30 semanas. Y regularmente la grasa dorsal, ya vamos a ver cómo se determina grasa dorsal más adelantito, va a andar alrededor de los 17, 19 y a veces de 16 a 19 milímetros de grasa dorsal, ¿verdad? Entonces, la grasa que medimos a través de un aparatito determinador de grasa a nivel del dorso. Más adelantito vamos a ver dónde, ¿verdad? Lo mismo se da en la Hypo y también en la PIC. Con la experiencia que ya tenemos de la Hypo que ingresamos el año pasado, estas nos han llegado un poquito más temprano al peso, ¿verdad? Pero podemos decir, y es lo que les decía la vez pasada también cuando hacíamos algunos cálculos ahí, que todas estas cerdas en general van convirtiendo o ganando peso, ¿verdad? Diario. Y su ganancia de peso diario es alrededor de los 650 gramos. Ahora bien, si lo comparamos con un cerdo o una cerda F2, ¿verdad? Que ya tiene el componente cárnico, entonces ese cerdo ya no va a incrementar un peso de 650, sino que a veces andan en 700 hasta 750, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias, pero eso es para Y no una duda. Sí, diga. Las cerdas que ganan 600 gramos son estas líneas que miramos acá. Sí, son las líneas y también las hijas de estas, ¿verdad? Las famosas F1 que les decimos. Recuérdense que la Hyper es F1, ¿verdad? Entonces, tanto las abuelas como las cerdas F1 provenientes de esas abuelas van a andar realmente con ganancias de peso en gramos por día alrededor de 650, ¿verdad? La Hyper a veces se nos adelanta un poquito, ¿verdad? Eso es el resultado que tuvimos con esos 11 cerdas que estamos manejando, ¿verdad? Pero es el primer parto que entonces hicimos todo el proceso de levante. Ahí se recuerdan que las cerdas de reemplazo hay que comprarlas alrededor de 16 a 20 semanas para que dentro de la granja ustedes puedan hacer todo el recorrido que ya lo van a ver de manejo de esas cerdas, ¿verdad? Pues es un manejo, ¿verdad? De cerdas de reemplazo. ¿Ya? Entonces, estos son los resultados que nosotros esperamos en las diferentes, digamos, líneas, ¿verdad? Y no una duda. De cerdas, ¿sí? Diga. El primer celo se presenta a las 16 semanas. No, el primer celo se va a presentar alrededor de las 23 y 24 semanas. Y 3 semanas después
pues se presenta el segundo celo. Si se presenta a las 24, 25, 26, 27 sería el tercer celo, 28, 29, 30, el segundo celo al 27 y a las 30 el tercer celo. Ese es el manejo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Se compran alrededor de las 16 semanas, ¿verdad? ¿Por qué? Para que la cerda tiene que pasar su periodo de cuarentena. En ese periodo, pues no tenemos que, digamos, inducirle el celo a la cerda o estimularla, sino que comienza a estimular uno alrededor de las 17, 18 semanas de edad de la cerda, para que con esa estimulación la cerda pueda presentar su primer celo alrededor de las 23, 24 semanas. Es un trabajo muy minucioso que se hace, que ya lo vamos a comenzar a ver, ¿oye? No sé si con eso te queda un poquito claro tu pregunta. ¿A qué edad dijo que hay que empezar a estimularlos? ¿O se estimulan ellas solas? Alrededor de las 17, 18 semanas. El estímulo para generar el celo. Si usted no estimula una cerda, por ejemplo, compró la cerda, la dejó ahí 20 semanas, 24 semanas y no la estimuló, muchas veces la cerda no le va a presentar celo. Son aquellas cerdas que por falta de estímulo se vuelven anéstricas. ¿Qué es una cerda anéstrica? ¿Quién lo recuerda? Vamos a ver. ¿Qué es una cerda anéstrica? ¿Lo recuerdan? Es aquella cerda que no presentó celo. De repente presentó celo hoy, a los 21 días debería estar presentando. Es un rango entre 15 a 25 días, ¿verdad? Que debería presentar el otro celo, sin caso, ¿verdad? Entonces la cerda ya no presentó. A veces no presentan ni el primero ni el segundo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidados especiales con estas cerdas. Esas son las cerdas que anéstricas, que también después de haber parido, o sea, cerdas en gestación, ya vientres, también pueden convertirse en cerdas anéstricas, ¿verdad? Eso lo vamos a ir explicando un poquito ahí en cuanto lleguemos a gestación, inseminación y también cuando lleguemos a maternidad, ¿oye? Entonces, eso es el cuidado que hay que tener. Por eso hay que estimular alrededor de las 17, 18 semanas mínimo, o si muy tarde serían 20 semanas, para que en unas 3 semanas usted haga que su cerda presente su primer celo, ¿verdad? Ingeniero, ¿y cómo se estimula? Ahorita lo vamos a ver. Lo que hacemos es que, por ejemplo, manejamos cerdas en corrales que le caben alrededor de unas 10, 12 cerdas. Se trabaja a 1.5 metros cuadrados por cada cerda, ¿verdad? Entonces, yo ingreso un cerdo celador, ¿verdad? A ese corral para que ellas se estimulen durante 15 minutos, tipo 8 de la mañana, 15 minutos el cerdo, tipo 2 de la tarde, o a veces 4 de la tarde, otros 15 minutos, pero siempre hay que estar en presencia. Estimular tiene que hacerse en presencia del técnico o de la persona encargada. Porque ¿qué pasa si usted ya lleva unas 3, 4 semanas de estar estimulando el celo a la cerdita y le presentó celo, el primer celo? Si usted deja el berraco ahí, ¿qué haría el berraco? Vamos a ver. ¿Una monta indeseada? O una monta natural indeseada, porque usted no quiere que esa cerda le quede preñada en el primer celo. ¿Por qué? Porque no ha madurado sexualmente. Entonces va a tener menos lechones por parto. Y esa cerda pues se va a afectar también porque no tiene el peso, ni la edad, ni la madurez sexual. Entonces, por eso es que tenemos que tener ese cuidado. Por eso insisto, ¿verdad? En un manejo adecuado de reemplazo. Ingeniero, Ya. una pregunta. ¿Sí? Diga. ¿Cuántas veces le llevaban el cerdo celador al corral a la cerdo? 2 veces. Uno por la mañana, puede ser 6 a 8, y luego por la tarde es mejor en horas frescas, ¿verdad? Entonces, periodos de 15 minutos. 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde. 2 veces por semana. Yo recomiendo iniciar a las 17 semanas, ¿verdad? Algunos recomiendan alrededor de las 20 semanas, ¿verdad? Pero recomiendo a las 17 porque la cerda se estimula un poquito
mejor y se garantiza uno que el primer celo realmente ande alrededor de las 23, 24 semanas, ¿verdad? Entonces es un estímulo nada más que se hace. Ya usted llegando a la 23 y semana 24, ya tiene que esperar el primer celo. Si esa cerda no le presenta celo, ¿verdad? Y llega a las 25, 26 semanas, ahí hay un manejo especial que les voy a mencionar más adelantito. Hay que estresar la cerda para reactivar su sistema hormonal. Pero hay cerdas que no logran, ¿verdad?, activar ese sistema hormonal, entonces esas cerdas se van a descartar, ¿ya? Bueno, podemos continuar. Si no hay alguna otra duda, qué bueno que pregunten, ¿verdad? Para eso estamos por acá, para que la clase sea pues así bastante dinámica, ¿verdad? Sin que usted pregunte, aunque tenemos algunas limitantes que no todos nos podemos conectar, pero hagamos el esfuerzo ahí. Bueno, aislamiento y adaptación. ¿Cuándo hacemos un aislamiento y adaptación? Cuando compramos los nuevos vientres, por ejemplo, que ya vimos que pueden ser abuelas o bien que pueden ser F1, ¿verdad? Entre comillas, eso grábenselo, ¿verdad? La cuarentena, pues su nombre lo indica, es 40 días, aislamiento, pero podemos reducirlo a un mínimo de 30 días. ¿Cuál es el objetivo de este aislamiento, ¿verdad?, y adaptación que se da a nivel de cuarentena? El objetivo realmente es proteger el hato receptor, el hato, digamos, nuestro, el que tenemos, no el que viene, el hato receptor de... ¿Por qué? Porque usted no sabe si acá en aquella granja, ¿verdad?, va a tener algún parásito, algún virus, algún patógeno o una bacteria, un hongo, ¿verdad? Entonces, tienen que cuidarse de eso, de ahí está la parte de la cuarentena. Luego, dar un periodo de descanso para recuperar el estrés por el traslado antes de ser expuesto a los microorganismos del hato receptor. O sea, nuestra granja también ahí va a haber contaminación, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho. Ingeniero Duda, ¿Sí? Diga. ¿qué es hato receptor? El hato receptor es las cerdas que ya tenemos en la granja. El hato que viene, ¿verdad?, es ese es el otro hato, no es el hato receptor. Entonces, por eso decimos, proteger el hato receptor de las que llegan. Y obviamente también a él lo protegemos, ¿por qué? Porque evitamos que el contacto, ¿verdad? Entonces, por eso decimos, dar un periodo de descanso para recuperar estrés por el traslado antes de ser expuesto a microorganismos del hato receptor. Aquí estoy hablando de las que compramos. Hay que aislarlas para que no se nos contaminen con nuestra granja. ¿Por qué? Porque si las metemos directamente a la granja, ¿qué pasa? Rompemos, ¿verdad?, la parte de bioseguridad. Entonces, tanto nuestro hato como el que compramos, ¿verdad?, va a estar un poquito pues desprotegido. ¿Cuáles son las que van a estar más desprotegidas? Las nuevas, las que van ingresando. ¿Por qué? Porque ellas no están, digamos, acostumbradas y adaptadas al ambiente y a la patogenicidad de la granja o del hato receptor, ¿verdad? Entonces, por eso es de que tenemos que aislarlas, ¿verdad? Luego dice facilitar que se observen signos clínicos. Si usted mete de una vez o introduce una vez esas cerdas nuevas a su granja y hay algún signo acá, usted no va a saber si realmente el material que llegó era el contaminado o se llegó a contaminar a su granja, ¿verdad? Entonces, por eso hay que aislarlo y pasarlo por cuarentena, ¿verdad? Luego también está promover que la inmunidad del hato a introducir, estas que tenemos aquí cuarentenadas, sea el mismo del hato receptor. Entonces ahí tenemos algunas actividades de manejo. Por eso dice, permitir también excretar los gérmenes nocivos antes de ser introducido a la granja. Esto lo puede hacer uno en una semana, pero la adaptación y para consolidar y verificar, ¿verdad?, que esas cerdas hayan eliminado o que no aparezca ningún signo, ¿verdad?, provocado por algún patógeno, entonces nosotros por eso lo aislamos y lo mínimo que se recomienda es un mes, son 30 días, ¿verdad? Aquí aparece también promover que la inmunidad del hato a introducir sea el mismo del hato receptor. Para eso hay algunas estrategias que ya lo vamos a ver hoy. Bueno,
Corrales de recepción. Esto va enfocado a la parte de bioseguridad, lo que les decía anteriormente. Los corrales de cuarentena tienen que estar aislados 500 metros de la granja receptora. Y obviamente, pues 2000 de otras granjas, ¿verdad? Pero ya nosotros, con la granja instalada, pues obviamente tenemos que tener el cuidado de que no hayan granjas cercanas, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ir tomando algunas decisiones, lo que yo les comentaba anteriormente en bioseguridad. La ENCA, por ejemplo, los corrales de cuarentena son los boxes que están ahí enfrente del torotumbo donde ustedes practican ahí, ¿verdad? Jaripeo. Entonces, donde está ese tonelito ahí con esos 4 lazos, ahí están esos corrales de cuarentena o boxer, ¿verdad? Ahí ingresamos nuestras cerdas nuevas o nuestros cerdos nuevos. Entonces, aislado de nuestra granja. No hay 500 metros, pero el cuidado interno de aislamiento tiene que ser que los trabajadores de la granja nuestra no tengan contacto con esas cerdas. ¿Quiénes son los que manejan esas cerdas? El encargado de aves, el encargado de bovinos, ¿verdad? Entonces, para aislar. Y ahí pues se lleva un manejo especial, ¿verdad? Un manejo especial que permite, ¿verdad? Promover, ¿verdad? Que la inmunidad del hato a introducir sea el mismo del hato receptor. Eso es lo que andamos buscando ahí. Entonces, por eso dice, las instalaciones deben ser manejadas bajo sistema todo dentro, todo fuera, o sea, el área sucia y el área limpia que se manejan aparte de bioseguridad, ¿verdad? Ahora bien, para lograr esto, ¿verdad? Promover la inmunidad del hato a introducir, ¿verdad? Que sea igual a la granja que nosotros tenemos o a los animales que nosotros tenemos, ¿verdad? Hay que exponerlos, hay que hacer una exposición, hay que exponerlos a ese lugar contaminado. ¿Cómo lo hacemos? No las vamos a llevar a la granja, pero sí, a partir del 8º día, podemos introducir cerdos más pequeños que ellas. Si yo compro las cerdas de unas 16, máximo 20 semanas, entonces voy a poder ingresar cerdos de 8, 12 y hasta unos 15 semanas, un poquito más pequeñas que ellas, ¿verdad? Obviamente los cerditos tienen que estar castrados, o ya si son machos o hembras, ¿verdad? Acá, ¿qué hacemos con estas? ¿Verdad? Tratamos de digamos, estimular su sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque esos cerdos que voy a estar introduciendo acá le van a contaminar el lugar a esas cerditas donde están. Entonces, ¿qué va a hacer su sistema inmunológico? Va a reaccionar a esa parte. No va a haber mucho problema. ¿Por qué? Porque ya llevan 8 días. Ya están acostumbradas al agua de bebida, al alimento, a nuestro manejo, ¿verdad? ¿Qué pasa si lo hacemos el mismo día de llegada? Entonces, ahí sí, ¿verdad? El sistema inmunológico no va a responder. ¿Por qué? Por el efecto del estrés del viaje de esas cerdas. Entonces, por eso es que se recomienda a partir del día 8. ¿Sí? Diga. Diga, le escuchamos. Ingeniero, disculpe, ¿qué dijo que significaba excretas o a qué se refería? Si me puede repetir, por favor. ¿Qué dijo que eran excretas? Bueno, las excretas son todo digamos, el resultado final de la digestión, ¿verdad? Es todo lo que expulsa el cerdo, ¿verdad? El estiércol del cerdo, ¿verdad? Esas excretas son las que él va a contaminar con excretas, con ese estiércol aquí, el cerdo, ¿verdad? Que el cerdo nuestro, ¿verdad? Entonces va a contaminar, ¿verdad? Con ese estiércol y entonces el ambiente aquí ya va a estar contaminado para estas cerdas que están llegando a la granja, ¿verdad? Obviamente esos cerdos también nuestros los exponemos. ¿Por qué? Porque aquí hay excretas de las que ya llegaron, ¿verdad? Aunque ya se liberaron algunas porque ellas ya tienen 8 días de estar ahí, ¿verdad? Pero entonces lo que buscamos es dar inmunidad, ¿verdad? Al hato, ¿verdad? Que está llegando a través de contaminar el lugar con estiércol del hato receptor, ¿verdad? Ese es uno de los primeros pasos, que es manejo en cuarentena. Diga. ¿Por qué si quiere llevar a los
a los lechones a la granja, si pueden tener enfermedades, pueden pasar enfermedades a través de las excretas. El propósito de esto es, como decíamos, estimular, ¿verdad? Lo que aquí decíamos, mire, promover la inmunidad del acto a introducir. ¿Cómo lo hago? Pues, ¿verdad? Mezclándolas aquí con otros cerdos, ¿verdad? Para someterlas a que a esa leve, pues, contaminación. Obviamente no va a estar totalmente contaminado porque nuestros cerdos están, perdón, protegidos también, vacunados, manejados en limpio y todo, pero es bien importante, ¿verdad?, consolidar esta parte, estimular el sistema inmunológico de los cerdos a través de este paso, ¿verdad? Eso es lo que sucede. No sé si con eso les quedan claro. El objetivo es estimular el sistema inmunológico. ¿Para qué? Para que nuestras cerdas que vienen, ¿verdad?, estén listas para poder introducirse directamente a la granja. Obviamente, ya cuando entren a la granja van a haber un poquito de más carga aquí patológica, pero ellas ya van a estar con su sistema inmunológico, ¿verdad?, un poquito reactivado. Entonces, no entramos, digamos, exponemos totalmente a estas cerditas con ingresarlas de una vez a la granja. Por eso es que hay que pasar este paso durante la cuarentena. Después de hacer la exposición, ¿verdad?, a exponerlas a esas excretas, a ese estiércol de cerdo. Sí, diga. Disculpe una pregunta, ¿cuánto tiempo es que permanecen esos en la granja de cuarentena? 40 días, mínimo un mes. Ahora, los cerdos que introducimos aquí de nuestra granja para contaminar el lugar, lo pueden hacer durante un par de días, si mucho 3, y van de regreso, ¿verdad? Y van de regreso. Esos cerdos que se regresan a la granja es mejor aislarlos también en corrales específicos para que no vayan a contaminar a los otros, porque estuvieran en contacto con unas cerdas que vienen de otro lugar, ¿verdad? Entonces, ya contaminado el lugar después de 7 días de hacer esto, sería en el día 15, ¿verdad? Lo que hacemos es medicar el alimento. Entonces venimos el concentrado y lo medicamos con algún antibiótico. Puede ser alguna tetraciclina, oxitetraciclina en polvo, ¿verdad? Entonces a una baja dosis. No alta dosis porque no vamos a generar un efecto curativo, sino que nada más es como preventivo, por si hubiera algún brote, algún problema respiratorio, que es lo que más se da, algún micoplasma, ¿verdad? Alguna bacteria, algún hongo acá. Entonces venimos y medicamos el alimento y le damos este alimento alrededor de una semana y ahí lo paramos, ¿verdad? Entonces, en la llegada, al igual que con el pollo de engorde, ¿verdad?, o la gallina ponedora, durante las primeras 6 horas de la llegada lo que hay que hacer es darle agua fresca, agua potable, electrolitos, así como recibimos los pollitos, ¿verdad?, que vienen mucho más estresados. Entonces, posteriormente ya le damos el alimento, ¿verdad? Entonces, ya durante las siguientes 18 horas, ¿verdad?, o 12 horas, ya podemos darles el alimento. Lo primero que hay que darles es agua. Lo mejor si le damos el electrolito. Ingeniero, una duda. Ajá, diga. ¿Por qué dijo que se le daba el medicamento, el concentrado? Bueno, medicamos el concentrado a los 15 días o 7 días después de haber ingresado esa contaminación para contrarrestar un poco si hubiera algún patógeno, ¿verdad?, que nos pueda afectar acá en ellas. Entonces usted lo que hace es medicar su concentrado con alguna oxitetraciclina, alguna, ¿verdad?, enrofloxacina, que es para problemas respiratorios, a baja dosis, ¿verdad?, en la dosis más baja, ¿verdad?, que se utiliza, por ejemplo, productos, digamos, en polvo, para utilizarlos ahí en el alimento balanceado. Entonces usted medica su concentrado, ¿verdad?, y ahí está ayudando un poquito a la cerda para evitar que algún patógeno le esté haciendo algún problema, porque obviamente el ambiente se fue contaminado, ¿verdad? A eso es lo que sucede. Entonces, en cuanto a alimentación, no es recomendable darle alimento digamos acá, ¿verdad? Porque aceleramos mucho el sistema metabólico, el digestivo. Y es mejor darle el mismo alimento del que venían dándole en la granja. Eso es bien importante, no cambiar la dieta. La dieta se cambia, ¿verdad?, prudencialmente. Entonces,
se le da la misma dieta, ¿verdad? Por lo menos la primera semana, ya después se hace la transición a nuestra dieta. Mejor si estamos utilizando una misma dieta, ¿oye? Bueno. Entonces ese es el cuidado que hay que tener en alimentación a la llegada y darle pues más agua fresca y luego pues ya alrededor de unas 6 horas más de 1 a 2 libras de alimento lactancia. No hay que darles alíbito en ese momento. ¿Por qué? Porque una cerda con hambre de estas se puede llegar a comer hasta unas 6 libras y no es conveniente, precisamente para regular su proceso de digestión. Por eso es que decimos aquí de 1 a 2 libras de alimento lactancia, o bien puede ser el alimento que damos en el área de desarrollo, que tiene alrededor de un 16% de proteína. La lactancia tiene alrededor de un 14% de proteína, ¿verdad? Cualquiera de los dos podemos dar. A partir del segundo día el alimento ya se va a libre, ¿qué? A libre acceso, ¿verdad? Pero ya pasaron esas 24 horas claves, ¿verdad? De recibir o recibimiento de esas cerditas. Eso es en cuanto al manejo, ¿verdad? Para ingresar esas cerdas que vamos a comprar o esos cerdos, ¿verdad? Que son nuestros berracos, ¿verdad? Que van a llegar a sustituir a la genética que tenemos. Tal vez no sustituyen la genética, pero sí nos sustituyen pues los berracos viejos, ¿verdad? Que llevan alrededor de 4, 3 años, más de 3 años en servicio. Un berraco les he dicho que dura alrededor de 2.5 años en servicio. Comienza su servicio alrededor de las 30 a 32 semanas de edad. Si no le extraemos, digamos, no lo sometemos a extracciones, digamos, altas, que una extracción alta puede ser de 3 extracciones por semana, pues el cerdo nos puede aguantar hasta 4 años, ¿verdad? Entonces, pero eso va a depender de cuántas veces le vamos a extraer semen a ese cerdo, ¿verdad? Bueno, esto es relacionado con hembras, ¿verdad? Que compramos, ya sea que hayamos comprado F1, ya sea que hayamos comprado abuelas, ya sea que hayamos comprado algún macho P y C o alguna otra línea. Ahora bien, hembras de reemplazo que nosotros producimos. ¿Sí, diga? ¿Por cuánto tiempo dijo que se le podía extraer bien el semen al berraco? Si es berraco joven, lo que se recomienda es comenzar una vez por semana. Y ya alrededor de unos 6 meses de estar extrayendo, pasa a 2 veces por semana, hasta llegar a un berraco adulto de 18 meses de servicio, ya puedes extraerle hasta un máximo de 3 extracciones por semana, ¿verdad? Nosotros regularmente trabajamos con 1 extracción por semana y si mucho 2 extracciones por semana, ¿oye? Entonces el cerdo con 2 extracciones por semana les puede durar un poquito de más de esos 2 años y medio. A veces les dura 3, a nosotros nos duran a veces 4, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el principal problema de la actividad productiva, no solo pecuaria, sino que a nivel de toda la parte productiva, la ENCA es ese proceso tan burocrático de compras que tiene el Estado y que la ENCA, aunque es una institución autónoma, tiene que pasar por ese tamiz que es demasiado fuerte y eso sí afecta la producción en instituciones como la escuela, ¿verdad? Pero bueno, hacemos el esfuerzo para ir haciendo todo ese tipo porque sí cuesta un poquito, ¿oye? La disponibilidad muchas veces de alimento es lo que más nos afecta en las granjas, ¿verdad? Entonces, tenemos que agotar un montón de procesos. No es lo mismo producir en la ENCA que producir en una granja particular, ¿verdad? Es totalmente diferente, ¿verdad? Aquí cuesta un poco más. Bueno, hembras de reemplazo F1, ¿verdad? Cuesta un poquito, es más factible producirlas en su propia granja. Yo realmente no les recomiendo que compren cerdas F1. Traten de comprar cerdas, ¿verdad? Abuelas para producir en su propia granja por 2 motivos. Primero, salen más baratas. Segundo, usted sabe el manejo de esas cerdas desde la preñez, desde que están ahí, ¿verdad? Luego nacen y le da todo el recorrido hasta que las lleva a las 30 semanas y usted garantiza su manejo, ¿verdad? Obviamente, cuando compra pues a granjas certificadas, pues realmente está comprando no solo buena genética, sino también un buen manejo, ¿verdad? Que les dan a las cerdas de buena calidad.
Para tener una idea, y antes de que me lo pregunten, una cerda de estas anda en lo normal alrededor de $350. Las abuelas, de $350 a $400, ¿verdad? Las F1 se obtienen un poquito más a menor precio, ¿verdad? Ahora, la que sí está costando casi el precio de la abuela es esta High por libra, ¿verdad? Que es la última que nosotros compramos, pero vamos a hacer unas pruebas con ellas para ver si logramos sacar un segundo cruce y nos funcionan, ¿verdad? Como la F1 nuestra, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, estas F1 siempre son más factibles de producir en la granja y realmente les recomiendo que traten de producir el reemplazo en su propia granja. No solo por los costos, no solo por consolidar y tener la veracidad del manejo, sino que ustedes tienen su reemplazo cuando ustedes lo necesitan. Y el problema de depender de reemplazo F1 comprado es que muchas veces uno sale a comprar y no hay cerdas disponibles. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted tal vez necesita meter unas 2 cerdas en la semana esa y usted no las tiene. Entonces ahí ya se le desorganizó la granja. Recuerden que la granja se organiza según el número de vientres, ¿verdad? Decíamos, si tengo 100 vientres, pues voy a tener 4 o 5 partos a la semana. Voy a tener 4 o 5 partos, 4 o 5 destetes a la semana. Y voy a tener también que inseminar de 4 a 5 cerdas a la semana. Así es como se organiza la granja. Eso lo vamos a ver un poquito más en la parte de gestación, ¿oí? Bueno, sigamos entonces. Sí, diga, sí. Estos semillas de reemplazo nosotros los producimos en la granja, entonces son más factibles a un mejor control. A un mejor control. Ya no tienen que pasar cuarentena. ¿Por qué? Porque nacieron en la propia granja. Son hijas de las abuelas. ¿Con qué? De repente con un híbrido que es del primer cruce o bien con un Yorkshire como nosotros lo hemos trabajado, ¿verdad? Esas hembras F1 que son las que producimos, las que para convertirlas en vientre tienen que pasar 30 semanas. Por eso la recomendación es comenzar a hacer nuestra granja paso a paso, o a veces pues digo, bueno, voy a entrar, por decir algo, con 100 cerdas F1. Entonces, ¿usted qué tiene que comprar? Tiene que comprar las abuelas para que ya a partir del año, 2 años o tercer año, usted tenga el reemplazo ahí. Porque anualmente una granja descarta alrededor de 20 a 40% de sus cerdas, aunque sean cerdas nuevas. Cuando trabajamos con cerdas nuevas en el primer año, regularmente se nos va mínimo un 10% a un 20%. Por eso es de que decimos que el rango de descarte en cerdas, ¿verdad? En granjas porcinas son alrededor del 20 al 40%. ¿40% cuánto? Cuando la granja no ha hecho descartes en el primer y segundo año. Segurísimo va a tener más del 40% de descarte, ¿verdad? Porque usted una cerda la va a descartar por criterios como cuáles: baja producción de lechones, ¿verdad? Baja condición corporal, algunos problemas, por ejemplo, de alguna enfermedad que tenga, la cerda ya no le respondió en el segundo parto, ¿verdad? La cerda ya no recuperó condición corporal, usted la va a tener que descartar aunque sea cerda nueva. Hay estudios que nos dicen que el 30% de descartes se da en los primeros 3 años, ¿verdad? Hasta un 40%. Por eso, si analizamos así de manera general, usted comienza con cerdas el día de hoy y en 3 años, de esas cerdas que le parieron, digamos, o está manejando este año, ya no va a tener. Regularmente una granja reemplaza el total de sus cerdas en 3.5 años. Entonces, por eso es de que uno tiene que manejar su reemplazo. ¿Cómo lo va a manejar? Pues generando sus F1, entre comillas, dándoles una buena alimentación, generando actividades de lo que están haciendo aquí. Miren, en las prácticas, estimulando y detectando celo. En este proceso hay que tener cuidado. Y mejor que el macho celador sea un buen celador. ¿Qué es un buen celador? Un buen macho celador para detectar celo y estimular. Es aquel macho que tenga un vigor sexual, el que busca las cerdas, el que tenga una mayor salivación, porque esa salivación va a atraer
¿verdad? A las cerdas, liberación de feromonas ahí, ¿verdad? Y que el macho sea, que no sea muy agresivo, porque siempre que los machos se estimulan acá por las cerditas, sobre todo cuando hay cerdas en celo y el macho es agresivo, hay que tener cuidado porque cuesta quitarle la cerda para que no la monte. Entonces tenemos que tener cuidado, por eso es que al alumno anda acá, miren, con ese su, ¿verdad? Ese es su palito para evitar cualquier situación, ¿verdad? Entonces uno siempre tiene que estar ahí atento a la reacción del macho, aunque sea noble el macho, pero ustedes saben que los animales pues tienen ese instinto, sobre todo el cerdo, ese instinto territorial, esa agresividad por como digamos, proteger su territorio, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Pues pesarlas, ¿verdad? Hay que pesarlas cada mes y si no, ya cuando van de 20 días, de 20 semanas en adelante y presentó su primer celo, en ese mismo día que presentó su primer celo hay que pesarla. Y luego a inducir el otro celo que se esperaría a los 21 días. Y hay que volverla a pesar para ver cómo anda la relación. 3 variables. A ver, ¿cuáles son las 3 variables que yo tengo que estar manejando acá? Dígame. Peso, edad y madurez sexual. Y madurez sexual, ¿verdad? Ojo con Ingeniero, ¿sí? una duda. Estos reemplazos son para las F1 y para las abuelas. Sí, estas son, por ejemplo, usted tiene cerdas F1, por ejemplo, tengo 100. Pero yo tengo que tener abuelas, porque las que más se voy a descartar, ¿cuáles son? Las F1, ¿verdad? Entonces, si tengo 100 cerdas F1, ¿cuánto es el máximo descarte que yo esperaría al año? Vamos a ver, ya en una granja que lleva segundo y tercer año de producción. En el primer año no se va a descartar mucho, pero ya en el tercer año, ¿cuántos descartes esperaríamos nosotros? A ver. 30 ¿Cuánto? cerdas. Alrededor de 30 a 40 cerdas. Hasta 40% llega el descarte en cerdas. Nosotros trabajamos un rango mínimo de 20 y el máximo de 40, ¿verdad? Y en función de ese descarte, usted más adelantito en la otra sesión va a aprender a sacar cuántas cerdas abuelas va a tener que comprar, si tiene 100 cerdas o tiene 500 o tiene 1000 o qué sé yo, ¿verdad? Eso lo van a aprender a sacar acá, porque eso es bien importante, que usted no solo aprenda a manejar las cerdas y hacer un buen manejo de reemplazo, porque usted va a ser el especialista en producción de cerdos, entonces va a decir, bueno, tengo 100 cerdas, yo voy a necesitar tantas cerdas abuelas, y en función de eso, yo voy a preparar toditas mis cerdas todo el año. O sea, usted todo el tiempo en la granja va a tener F1 produciendo, en gestación y maternidad, pero también va a tener cerdas, ¿verdad?, de reemplazo F1 ahí en los corrales de reemplazo todo el tiempo. Y también va a tener cerdas abuelas. ¿Ya se dio cuenta? ¿Cerdas abuelas en dónde? Aquí en gestación y en maternidad. ¿Ya? Ahora bien, ya cuando mira que las cerdas abuelas ya tienen unos 2 años, dice, voy a comprar otra vez mis abuelas. ¿Por qué? Porque en el tercer año las va a reemplazar, si mucho al 3 años y medio. Entonces usted tiene que comprar otro stock de cerdas abuelas. Porque si no las compra, entonces no va a tener, ¿verdad?, las F1 que va a necesitar, que va a estar, ¿qué?, descartando. ¿Por qué? Porque esas cerdas abuelas ya les pasó su vida útil. Y si usted no compra esas cerdas abuelas y ya tiene 3 años la granja y compró las abuelas que está sustituyendo ese 40% de descarte, pero esas abuelas ya se le pusieron muy viejas. Entonces usted tiene que reemplazar las abuelas. Y también tiene que reemplazar ¿qué? El F1 que está produciendo su propia granja. O sea, esto es bastante dinámico. ¿Qué busca uno con un buen manejo de reemplazo? Lo que buscamos es consolidar que buenas hembras en maternidad, perdón, en gestación aquí, y buenas hembras para madres. Si usted se descuida acá, no va a tener buenas hembras aquí. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a generar hembras repetidoras. Si usted me pasa una cerda de 260 libras en el primero o segundo celo para acá, esa cerda le garantizo que casi va a ser una cerda repetidora. ¿Qué es una cerda repetidora? Es una cerda que le va a estar repitiendo cada 21 días o bien cada 15 o 25 días, que es un rango, y no queda preñada. Y aquí en gestación nosotros tenemos que
permitirle a la cerda únicamente repetir 2 celos. Eso lo explicamos un poquito más, ¿verdad? 2 celos. ¿Verdad? Entonces, aquí es lo que el trabajo fino que usted tiene que hacer. ¿Para qué? Para garantizar buenos vientres. Son los futuros vientres de la granja que van a ir a reemplazar ¿qué? Los vientres ya improductivos, ¿verdad? Ya sea porque se descartaron por problemas físicos, por problemas productivos, o que o de repente hay mucho desgaste de pezuñas, ¿verdad? Todo eso afecta un poco, entonces usted tiene que tomar la decisión de descartar cerdas. Y repito, entre 20 a 40% es el nivel de descarte en granjas. Obviamente, ese 40% es más cuando la granja ya llegó al tercer año. Nosotros tenemos que tener cerdas siempre de reemplazo, todo el tiempo, porque si reemplazamos, ¿verdad? Las cerdas, perdón, que son las que se van a ir descartando. Por ejemplo, una granja que tenga, digo, bueno, pues voy a manejar muy bien todo, hice todo eso, pero se me fueron 20 cerdas en el año. Tenía 100, ya son 80. Y si no tengo reemplazo, imagínense ustedes, la cerda ya me bajó su producción, su productividad. Y de aquí que yo comience a preparar mis cerdas de reemplazo. Solo vean, para que una cerda se convierta como cerda de reemplazo F1, tiene que pasar 30 semanas después de haber nacido. ¿Ya se dieron cuenta? 30 semanas. ¿Sí? Y para que esa cerda abuela, que la recibí de 16 a 20 semanas, hagámoslo con 16 semanas. Yo introducí a mi granja una abuela de 16 semanas. ¿Cuántas semanas tiene que pasar preparándolo así esa abuela usted para que la pueda servir? ¿Cuántas semanas? Vamos a ver. 14. 14. Si la agarré de 16, 14 semanas, ¿verdad? Y la sirvió. ¿A las cuántas semanas le va a parir esa cerda? Vamos a ver. 46 semanas. No. Ya lleva 14, lleva 30 semanas para poderla servir. Luego, otras 16 semanas, ¿para qué? Para que le para, ¿sí o no? ¿Cuántas semanas se llevó ahí desde que la compró? 30 semanas, ¿ya se dieron cuenta? Más 30 semanas que tiene que usted preparar ya la cerda F1. Se llevó 60 semanas, ¿sí? No sé si les queda claro eso o quieren que se lo repita. A ver, chicos. Ingeniero, tengo una duda. Diga. ¿Cómo se mide la condición corporal? Bueno, hay varios parámetros de condición corporal. Eso más adelantito lo vamos a ver. Hay tablas de 1 a 5, ¿verdad? Y la condición corporal tendrá que estar para estas cerdas alrededor de 3.5 a 4 sin mucho para poderla servir. Ese es un parámetro de selección. Y también lo que estamos haciendo ahí, detección de grasa, ¿verdad? Una grasa dorsal. Eso también lo vamos a ver, ¿verdad? Ahí. Entonces, las condiciones corporales de las cerdas pues tienen que andar alrededor de 3 a 4. ¿Verdad? Mejor si son de 3.5 a 4 en cerdas primerizas. ¿Oye? Bueno, le repito así rápidamente. Si yo ingreso mi cerda de reemplazo, mi abuela, a las 16 semanas, entonces 14 semanas ya la voy a servir. ¿Verdad? Si quedó preñada, no me repitió, entonces a las... Disculpe. Diga. Una pregunta, ¿será que podría repetir de nuevo lo de las semanas para preparar la cerda abuela? ¿Se podría explicarlo otra vez? Mire, muy bien. Yo compré la cerda de 16 semanas, ¿verdad? 14 semanas para que llegue a 30 y poderla servir. ¿Sí? Cuando la serví me tiene que pasar 16 semanas para parir. ¿Cuántas semanas llevo ahí? 30, va, 14 más 16, 30. Para poder servir la hija de esa cerda, se me van 30 semanas. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso cuando yo compro una abuela de 16 semanas, yo tengo que esperar 60 semanas para estar sirviendo ¿qué? La F1. Hoy sí les queda claro. La tomé de 16, ¿verdad? Entonces más 14 semanas ya son 30, más 16 semanas. Y ahí parió esa cerda. Ya son 30 semanas las que llevo ahí, más otras 30 semanas que su hija, o sea, la F1,
tendrá que pasar para convertirse en vientre. ¿Sí? Entonces tendrá que pasar, en ese caso, si yo compro una abuela de 16 semanas, para producir una F1, un vientre F1, ¿cuántas semanas tienen que pasar? 60, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que ir haciendo toda esta integración, ¿verdad? Bueno, vean, ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Esto nos fue el tiempo. ¿Alguna duda que tengan? Y si no, pues lo dejamos acá para... Ingeniero. Ingeniero, ¿sí? Digan. Ingeniero, yo tengo una duda. ¿Qué pasa con las siguientes 14 semanas después de que parió la cerda? Bueno, no, digamos, comencemos con la semana 16, más 14 semanas, son 30. Pero llegó a la semana 30 de edad de la abuela, ¿va? Pero usted lleva en su granja esa cerda solo 14 semanas. Después de esas 14 semanas, como llegó a la semana 30 de edad, usted la va a preñar, la va a inseminar. ¿Ya? Se lleva 16 semanas de periodo de gestación, ¿verdad? Entonces, esa cerda la va a tener usted ahí 30 semanas para que le pueda dar una F1, que le pueda parir, ¿verdad? Ahora, esa cerda que nació, le tendrá que pasar 30 semanas para convertirla en vientre. Entonces serían 60 semanas. Si usted compra una abuela de 16 semanas de edad, tiene que pasar 60 semanas para que usted pueda generar vientres que F1. ¿Ya se dieron cuenta? La compré de 16 más 14, 30. La preñé 16 más 14, 30 semanas. Me nació la cerda F1, pero le tengo que dar 30 semanas para convertirla en vientre. Ya esa cerda F1, el vientre que estoy produciendo en la propia granja. Ahora sí les queda más claro. Y si no, no tengan pena, lo repetimos el otro día de clase. Hoy, cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana, ¿verdad? Y comiencen a estudiar. Buen fin de semana hoy. Un abrazo para todos. Cuídense.